Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La Voz del Pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor. Es una alegría para mí el poder estar en permanente comunicación con ustedes a través de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, tanto en la televisión como en la radio. Pues bien, vamos a hoy día a cerrar ese paréntesis que abrimos hace ya varias semanas para dedicarnos a meditar, a reflexionar sobre otros asuntos también muy bellos y muy propios de nuestra fe cristiana, pero que nos han llevado pues a apartarnos por unas semanas, repito, del contenido central de este programa, que es el estudio y la contemplación de los contenidos de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Tal vez alguno lo ha dejado pensando que íbamos a tocar otro tema, así que está a tiempo para ir corriendo a traerlo y tenerlo a la mano. Como recordarán, ya pues hace un tiempo hemos comenzado a analizar los artículos de nuestra profesión de fe, del credo, y hemos visto ya el primer artículo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hemos visto también el segundo artículo: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y comenzamos también con el tercer artículo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Hoy día retomamos pues a partir del número 456 de nuestro Catecismo de la Iglesia Católica. Primera cuestión que nos propone el Catecismo: ¿por qué el Verbo se hizo carne? Y la respuesta nos la da ese mismo número 456. Como profesamos en el credo, el Verbo se hizo carne por nosotros y por nuestra salvación. Acordémonos de esa frase, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Esta es entonces la finalidad primera de lo que se llama la encarnación del Verbo. Sabemos que Jesucristo es el Hijo único de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la persona de la Trinidad, la segunda persona, el Verbo, que tiene naturaleza divina y que, encarnándose por obra y gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, asume nuestra naturaleza humana, se hace sin dejar de ser verdadero Dios, se hace verdadero hombre. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Lo hace por nosotros y para nuestra salvación, lo hace para salvarnos. Como nosotros sabemos, es en ese sacrificio de Jesucristo en la cruz, en ese sacrificio donde se realiza el gran misterio de amor que es nuestra redención. Jesús de Nazaret, verdadero Dios y verdadero hombre, se ofrece en sacrificio de obediencia a su Padre, por amor a Él y por amor a nosotros, se ofrece para el perdón de nuestros pecados, en expiación de nuestros pecados. Jesús sube a la cruz cargando con nuestros pecados para pagar esa deuda que nosotros con nuestros pecados habíamos contraído con Dios nuestro Padre. Es decir, Dios pues envía a su Hijo para reconciliarnos con Él. Y esta obra de nuestra reconciliación se realiza en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente para eso, eso por supuesto es el elemento central y, digamos así, lo que primero se destaca, ¿no es cierto?, que tanto nos ha llamado Dios que se haya hecho hombre para Él pagar por nuestras culpas y descender a lo profundo del Seol, al lugar de los muertos, que era el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros si Jesús no hubiera descendido en lugar nuestro. Como dice San Agustín, feliz culpa que mereció tan grande Redentor. Pero, junto con eso, también el Catecismo destaca otro aspecto que es muy importante. Jesús de Nazaret nos hace presente también en su vida y en sus obras, y en ese acto supremo de la cruz,
nos hace presente el amor de Dios nuestro Padre. El número 458 del Catecismo dice así: el Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. Y entonces tenemos que retroceder un poco para entender esto. Si nosotros retrocedemos hasta los inicios de la creación, esto lo hemos visto ya en algún encuentro anterior, entonces recordaremos que el pecado de Adán y Eva fue fundamentalmente dudar del amor de Dios. La serpiente le hace creer a Adán y Eva que Dios no quiere que coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comen de ese árbol serán como Él, y Dios no quiere que sean como Él. Evidentemente, si Dios no quiere que Adán y Eva sean elevados a esa naturaleza divina, si Dios no quiere que Adán y Eva, pudiendo ser como Él, lo sean, naturalmente esto sería una falta de amor por parte de Dios. He aquí entonces en lo que consiste el pecado de Adán y Eva, y no solamente ese, sino en el fondo, todo pecado. A la raíz de todo pecado, queridos hermanos y hermanas, hay una duda, una falta de confianza en el amor de Dios, una duda respecto a que Dios realmente nos ame. Por eso tantas veces, cuando nos toca pasar por situaciones que humanamente nos resultan adversas, llámese una enfermedad, llámese un tiempo de precariedad económica o afectiva en el hogar o en nuestra vida privada, etcétera, en fin, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, tantas veces, no lo digo necesariamente aquí de manera racional, algunos también lo piensan, y piensan, Dios no me ama, porque si Dios me amara, no me trataría de esta manera, etcétera, etcétera, escucharía mis oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero otros muchas veces ni siquiera lo piensan, es algo que se vive en lo profundo del ser, no tanto en la razón, sino en lo profundo del ser, y brota como una semilla de incredulidad respecto al amor de Dios, y en consecuencia, si Dios no me ama, ¿por qué tengo yo que hacer lo que Él me dice? Entramos en un sálvese quien pueda, yo hago lo que yo pienso que tengo que hacer, en el fondo para no sufrir. Pues bien, en la raíz de todo pecado entonces hay una duda sobre el amor de Dios, una duda respecto al amor de Dios. Y fíjense, queridos hermanos y hermanas, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, que en lugar de enfadarse con nosotros y en lugar de rechazarnos, como tantas veces haríamos nosotros con otra persona, no confías en mí, pues bueno, yo te quise ayudar, no quieres que te ayude, no confías, bueno, pues ya está, vete, no te metas conmigo, yo no me meto contigo, haz de tu vida lo que quieras. Dios no hace eso con nosotros. Fíjense, qué profundo. Dios no dice, bueno, no crees que yo te amo, no quieres apoyarte en mí, quieres vivir pecando, bueno, pues fastídiate, sufre por tu cuenta. No, no, no. Dios no se queda impasible, no se queda indiferente ante nuestros pecados, ante nuestro sufrimiento, ante nuestras dudas respecto de su amor. No se queda impaciente, sino que provee a nuestras dudas. ¿Y cómo lo hace? Enviando a su único Hijo al mundo. Es decir, el Hijo, que es Dios, igual que el Padre, se hace hombre, ¿para qué? Para demostrarnos, en un acto sublime, cuánto nos ama Dios. ¿Qué acto más sublime que el morir en lugar nuestro? Que el descender al Sheol, al infierno, en lugar nuestro. ¿Qué acto más sublime que en la cruz no pedir justicia en contra nuestra, sino clamar a su Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen? Como bien dice el Evangelio, nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Y esto es, repito, otro de los aspectos por los cuales el Verbo se ha hecho carne, para demostrarnos con actos concretos, no, digamos así, solamente con palabras, con una labia muy bonita, no, 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 con actos concretos, cuánto nos ama Dios, que da su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para hacernos partícipes de su vida divina a través del envío del Espíritu Santo. Esto lo veremos un poco más adelante. Tercer aspecto que destaca el Catecismo también. Primer aspecto, entonces, nuestra redención. Segundo aspecto, el demostrarnos con hechos concretos cuánto nos ama Dios. Tercer aspecto que destaca el Catecismo,
Dios también se hace hombre para ser nuestro modelo de santidad. Dios nos ha creado para ser santos e inmaculados ante Él por el amor. El hombre se realiza como persona, el hombre alcanza su plenitud, alcanza su felicidad en la medida en que va alcanzando la santidad. Y esa santidad no es otra cosa que el grado de amistad que podamos tener con Dios. Esto es la santidad. La santidad es Dios que vive en mí. Todos los cristianos por el bautismo hemos recibido a Dios, a la Santísima Trinidad, que ha entrado a vivir en nosotros a través de la gracia del sacramento del bautismo. Pero esa semilla de vida divina, esa unión con Dios que ha comenzado en el bautismo, se va desarrollando en cada caso, en cada persona, se va desarrollando de un modo distinto. Aquellos que desarrollan más esa intimidad con Dios, que desarrollan más esa amistad con Dios, entonces van adquiriendo grados más altos de santidad. Es lo mismo lo que pasa con cualquier amistad. Hay personas que pueden establecer relaciones más intensas o menos intensas de amistad. Lo mismo nos pasa a nosotros con Dios. Mientras más intensa, más profunda sea nuestra relación de amistad con Dios, entonces más santos nosotros seremos. Y en este sentido, se dice entonces que Jesús se nos presenta también como modelo de santidad, porque Él es aquel que ha tenido la mayor relación de intimidad con Dios Padre. Esa relación tan íntima que Jesús llega a decir: yo y el Padre somos uno, somos uno, somos uno, en el amor somos uno. Tenemos una relación tan íntima que siendo dos personas distintas somos uno, un solo Dios verdadero junto con el Espíritu Santo. San Pablo dirá lo mismo, San Pablo dirá lo mismo, esta es la experiencia de San Pablo. El momento en que San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. San Pablo está tan unido a Cristo, en esa intimidad de amor, de amistad, en este vínculo tan profundo, que ya no son dos, es Cristo el que habita en San Pablo. Es Cristo, digamos así, que forma una unidad en San Pablo. Pues así con tantos otros santos, y eso es también lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ojalá que contemplando a Cristo crucificado, también nosotros sepamos encontrar ahí ese aliciente. Decir: Señor, realmente me amas. ¿Cómo voy a dudar de tu amor? ¿Qué mejor amigo que tú? ¿Qué es lo que yo puedo hacer, Señor, para alcanzar esa intimidad contigo, para tener una relación bonita contigo, cada vez más profunda, no estar siempre quejándome, siempre exigiéndote, siempre no sé cuánto, siempre dudando? ¿Qué puedo hacer, Señor? Que nos ayude, queridos hermanos, el Señor a abrirnos a esa gracia, a esa vida divina que Él nos quiere dar. Y entonces, he ahí el cuarto aspecto, que lo dice el Catecismo en el número 460. Jesús, o el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, asume nuestra naturaleza humana para hacernos partícipes de su naturaleza divina. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos muchas veces porque tantos de nosotros nos olvidamos de esto y algunos ni siquiera lo saben. No saben que el cristianismo es esto, es participación en la vida divina, no después de la muerte, no después del cajón, sino desde ahora, desde este mundo, participación en la vida divina. Esto es lo que Dios quiere para nosotros, elevar nuestra naturaleza humana a la naturaleza divina, que tú puedas experimentar cómo Dios vive, actúa en ti y cómo tú eres elevado. Los límites de la naturaleza humana se rompen o se estiran al máximo en la medida en que va la naturaleza divina también creciendo en nosotros. Pues bien, queridos hermanos, esta es la obra, la finalidad, digamos así, de la encarnación del Verbo. Ahora, ¿qué nos dice el Catecismo? Nos dice así: ¿cómo es que el Verbo se ha encarnado? ¿En qué ha consistido esta encarnación del Verbo? Y nos cita a la carta tan bonita, el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Está en los versículos 5 al 8. Dice así San Pablo, escribiendo a los cristianos: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y apareciéndose en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esta frase tan bella, o esta oración tan bella de San Pablo a los Filipenses. La encarnación del Verbo consiste en que Dios no retiene ávidamente su dignidad, sino que asume nuestra naturaleza humana y la asume hasta llevarla hasta el último lugar, asume hasta el lugar del último de los hombres, haciéndose esclavo de todos por amor y obedeciendo incluso hasta la muerte. O sea, asume nuestra naturaleza humana hasta en la muerte. Muere Él por nosotros. De esto y de otras cosas hablaremos en nuestro siguiente encuentro. Por el momento los invito en estos días a repasar estos números del Catecismo y a contemplar entonces las causas y las finalidades por las cuales Dios se ha hecho hombre, y que contemplándolas creamos en ellas y nos abramos a la gracia de Dios para que Él pueda realizar en nosotros no solamente la redención, sino también y sobre todo, ya redimidos, nuestra exaltación a la naturaleza divina, a la vida divina que es la vida suya que Él quiere compartir con nosotros. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que su bendición les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27. El Canal Católico de Arequipa presentó La voz del pastor.